our session tonight. Okay. Okay, here we are. Camilo, Hamir, okay. There were other students, but I suppose they are having some technical problem because they are not logged in. Okay, Camilo, hello, man. How are you? Hello, teacher. I am tired. You're tired? Yeah, Why? Why are you so tired? because I don't sleep in the night. Okay, you didn't sleep. Yeah. I Okay, didn't. are you? But why are you sick? But but make works Oh, of physics. okay. Okay, Amir. Hello, man. How are you doing today? Hello, teacher. Good. Is very work in my Okay, strong here. day. Okay, I am in Ibagué, and here now it's raining. What about you, Amir? What is the weather like in Bogota your City. city? What is the weather like in Bogota? Sorry. What is the weather like in Bogota? Here in Ibagué, it's raining. What about in Bogota? Okay. Bogota too. Okay, it's raining too in Bogota. Okay. Thanks, Amir. Rafael, how are you doing today? Hello, teacher. How do you feel today? Profe, le escucho un poco entrecortado. Okay, I don't know what happened. Maybe, I don't know if it's my problem or yours. Okay, Voy a volver a entrar a la clase a ver si me voy. okay. Okay, and the only girl here, Valentina. How are you today, Valentina? How are you today? Teacher, hoy estuve estudiando todo el día, estuve en presentaciones, entonces pues me fue bien, gracias a Dios. Okay, what are you studying? En Villavicencio. No, what are you studying? Estoy estudiando en el SENA, instructor. Estoy estudiando gestión logística. You are studying what? Physio. En el SENA. What program? What technology? Gestión logística. Gestión logística. Okay. Sí, señor. Good. Okay, so we are going to start our session. I'm going to share my screen. Here it is. Last week, we read this text, no? Do you remember? We read this text. I'm going to read it again. I remember the days when I was working in Mexico. I arrived in the city in May 1980. I was accepted at the university immediately. I studied for 5 years in order to get my BS in physics. During my senior year, I visited many places around the country. I didn't travel to the most touristic cities like Acapulco or Puerto Vallarta, but I visited a small village full of color and extraordinary people. After my graduation, I worked as a volunteer for the Mexican government in a special program for rural schools. I worked with excellent professionals in different states.
I finished my studies and I came back to my country, but I will never forget Mexico. Okay, do you remember that there were some verbs in this text? For example, arrived, was, Walked. studied, visited, visited again, worked. Acá esa ED la pronunciamos como una T al final, worked. Bueno, ya worked as a volunteer for the Mexican Special Program, worked again. Finished, this one, finished. And the last one, came back. Okay, came back. What tense are these verbs? Do you remember? Present, past, or future? Yes, teacher. What? No, but Past. what tense? Past. Okay, Past. past. Teacher, Past, de pronto yes. no puede mirar si la pantalla le está cogiendo, a mí no me sale la diapositiva. No sé Por si es favor, ¿me solo a mí. confirman los demás si están viendo la diapositiva? No, no, teacher. ¿No? No, Okay. teacher. Okay, sorry. Going to share again. I see you. Okay, now, what about now? Can you look at the screen, my screen? Yes, Yes, teacher. teacher. Yes. Okay, Yes, of course. okay. This was the reading. And here you can see the verbs, no? And we say that these verbs are in past, no? Are in past. So today we're going to talk about past simple tense. The past is very easy to use in English. All the personal pronouns, I, you, we, they, he, she, it, all of them work with the same verb in past. And in English, there are two kinds of verbs. Two kinds of verbs in English. Some verbs, the first one are the regular. And the second one are the irregular. Okay. This one are the regular and the second one are the irregular verbs. Okay. To make a past tense verb, we normally just add ed, no more. So play, played, rain, rained, cook, cooked, watch, watched, need, needed, want, wanted. Es que estamos diciendo acá que para formar el pasado simple, past simple tense en English, para formar el pasado simple en inglés, hay dos clases de verbos, ¿no? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a empezar por los primeros, que son los más fáciles, que son los verbos regulares. Esos regulares se llaman así porque cumplen con una regla. ¿Y la regla cuál es? Que para pasarlos de presente a pasado se les agrega ed. No more. ed. ed. Here you can see the examples. Play, played, rain, rained, cook, cooked, watch, watched, need, needed, and want, wanted. Acá están los ejemplos, como lo pueden ver, de los verbos de cambiarlos. Acá está en la primera columna, presente. Segunda columna, pasado. ¿Sí ven? Solo se le agrega ed. ¿Cierto? Ahora, now, there are some verbs which has a little difference, a very little difference. For example, these ones, live, smile, and dance. When the verbs end in E, you only have to add D, no more. Bueno, de esos verbos regulares, entonces cuando los verbos terminan ya en E, a esos verbos solamente se les agrega D, ¿no? D.
todos los verbos regulares. Para cambiar un verbo de presente a pasado cuando es regular, le agregamos ed, nombre. ¿Ok? Entonces, allá tenemos los ejemplos. Les decía, for example, play. I play soccer. Yo juego, ¿no? Y I played soccer. Yo jugué, ¿no? Play, present. Played, with a D al fin. Played soccer. Yo jugué fútbol, ¿no? Tiempo pasado. La pronunciación de esos verbos, de esa ed, no es la misma, como ustedes lo están escuchando. Yo, por ejemplo, digo acá, played. Aquí esa ed la pronuncio como una D. Después de la I, una D. Played. Acá en rain, le digo rain it, como si fuera una ID, rain it. En cook, cooked, como si fuera una T. Wash, como una T también, washed. Acá en need, como una ID, needed, needed. La última, want, también como una ID, wanted. ¿Sí? Esa pronunciación ed varía de acuerdo al verbo. Ya para eso, pues eso es un poco más, es como más ir al detallito, ¿no? De cómo se pronuncia cada una, que esas hay unas reglas. En términos generales están esas tres pronunciaciones, que una es como una D, otra como una T y otra como una ID, que se pasado. Played, rained, cooked, washed, needed, wanted. Y los que ya terminan en el live, hay una D, smiled, como una D, y danced, como una D. ¿Ok? Entonces, esta es la parte fácil de los verbos. Vamos a mirar acá. We are going to do an exercise about the past simple or simple past of regular forms or regular verbs. Oh, wait a minute, this one. Ahora, now, there are some little difference, as I have said before. For example, here, the verb live, como termina en E, entonces yo solamente le agrego la D, ¿no? So he lived in Rome long ago. The second one, stayed. ¿Qué tengo que hacerle a este verbo para cambiarlo a pasado? ED. Ed. Ok, stayed. Right? And this one, ¿qué tengo que hacerle? Tidy. What do I have to do with this verb in order to change from present to past? ¿Qué tengo que hacerle a este verbo? ED. Ed. ¿Es correcto? ¿Están de acuerdo? Do you agree? Everybody agrees? Yes, teacher. Yes? Okay. We are going to check here. Okay, this one is wrong. This one is wrong. Yes, what happened here? Let me explain. When we are talking about regular verbs, there are two types of verbs that ends in Y. The first one, play. Before the Y, the Y, there is a vowel. So, when there is a vowel, you have to add ed, no more, okay? But there are other type of verbs, like study. And here, what happened? Here we have the Y, but before the Y, there is a consonant. Here, there is a vowel before the Y. Here, there is a consonant before the Y. So, when there is a consonant before the Y, you have to change the Y for I. And then you have to add ed. Mm, You get it? okay. Okay. You have to take into account that. Yes. What letter, if there is a consonant or a vowel for the Y? Okay. Play, played. Study, studied. Okay. Let's see the example. So here we have the verb tidy. Before the Y, there is a consonant, so we have to change.
ID. Tied it. Mm, okay. Next. Die. What do I have to do with this verb? ¿Qué le tengo que agregar? Only D. D. Okay, right. Only D. That's correct. Cook. ED. ED. Okay. Visited. ED. ED. Now, enjoy. What happened with enjoy? La I, la E, la D. Yet. Here there is a vowel, so we have to add ED. Okay. Watch. Watch. ED. Jump. ED. And here we have another exception. The verb stop, we have to add or double the P and then ED, ¿no? Estos verbos son muy particulares. Este es como stop. Otro, let me think about another verb. Shop. Estos dos verbos. No es que por la terminación T o P o H o P se les doble la última letra, no, es la terminación. Esto lo voy a decir en español para que quede bien clarito. Son verbos que tienen una sola sílaba. Stop y shop. Una sola sílaba. Y la terminación de esos verbos es una vocal en medio de dos consonantes. Una vocal en medio de dos consonantes. O sea, tienen que cumplir con eso. A esos verbos se les dobla la última letra, sea la que sea, en este caso es la P, y ahí sí, ED. Stop, stop it. Shop, shop it, ¿no? Es un caso bien particular. Ujú. Y así nos quedaría, ¿ok? He lived, now, he lived in Rome long time ago. Entonces, él vivió, ¿no? Tiempo pasado. Rose stayed home alone. Rose permaneció o permanecía, ¿no? En casa sola. My sister tidied her room. What is tidied? No, what is tidied? Anyone knows what is tidied? What I don't verb is know. this? Tidy is something like clean. My sister tidied her room is the same as my sister cleaned her room. Okay. In Spanish it's like limpiar, ¿no? Organizar, limpiar, ordenar. Okay, Okay. Cesar died. What is died? Morir. Okay. Died in 44 before Christ. In Spanish, we say antes de Cristo, después de Cristo. Ujú. In English, BC is before Christ, antes de Cristo, ¿no? Before Christ. My father cooked the meal. My father cooked the meal. Very easy. What? Anyone knows what are the meals of the day? There are Mm, three meals in a day. Do you know what are the 3 meals of the day? No? The first one, breakfast. The second one, lunch. And the third one, Diner. okay, Dinner. dinner. Yes, dinner. Dinner. So, meal in Spanish is comida, ¿no? My father cooked the meal, preparó la comida. There are 3 meals, breakfast, lunch, and dinner. But now, I don't know, maybe you have heard about something like this. In restaurants, it's very common to listen to the word brunch. Brunch. Let me erase here. Have you heard about this? ¿Han escuchado acerca de esto, del brunch? Yes. En las cafeterías, en los restaurantes, es muy usual Yeah. ahora hablar de del brunch, ¿no? The brunch. Ese brunch es la combinación de breakfast and lunch, ¿no? O sea, la palabra se origina de breakfast y la terminación lunch. Y eso es que es algo pues que está viniendo de Estados Unidos y otras partes, que
es una comida a media mañana. Las 11. Sí, pero entonces reemplaza las dos. Reemplaza tanto desayuno como almuerzo. O sea, es un desayuno por ahí a las 10, 10:30, pero bien cargado, con eso no va sino hasta la comida. ¿Ya? Ese es el brunch del que están hablando ahora. Es un desayuno bien, bien grandecito, bien cargado. Con eso lo utilizan mucho en las grandes ciudades para no almorzar, sino que solamente pasan hasta la comida. Okay, let's continue. Visited, very easy. We visited my grandparents. Enjoy the cruise, disfrutar, ¿no? Everybody watched the match. Watch is the verb look, see. The match, the game, for example, the soccer game, the basketball match. The car stopped at the lights. Here we see the lights, but the correct word to say semáforo is traffic lights, okay? Traffic lights is how you say semáforo in English, no? Traffic lights. Okay. And the last one, the frog jumped very high. You know what is jumping? Saltar. Yes, the frog jumped very high. El sapo saltó muy alto. Okay. Okay, let's do another one. Let me see this one. Here, studied. So, studied. Before the Y, there is a consonant, so we have to change by I and ED, no? Studied. Mary. Mary. Before the Y, there is a consonant, so I have to change. I have to write I and then ED, no? They married. They married. Another one, cry. Before the Y, there is a consonant, PR, so I have to change, write I and then ED, okay? And the last one, play. Before the Y, there is a vowel, so I don't have to change anything, so I just have to add ED. Yes? Hmm. Do you get it? Is it clear, everything? ¿Está claro? Yes. Okay. Eso, Yes, entonces, eso para los verbos regulares. Now, what happened with the irregular verbs? The irregular verbs don't follow the rules. Entonces, los verbos irregulares se llaman así porque no cumplen con la regla. Y acá entonces viene el problema en el inglés. Son verbos irregulares, tenemos varios casos. Por ejemplo, un verbo como sit. Del verbo sit down, ¿no? Sentarse, sit. Ese verbo en presente y en pasado es igual, sit. Okay? There is another case. The verb come in present. In past, came. ¿No? Pues, cambia solamente una letra. Cambió la O por la A. Come, presente. Came, pasado. And there is another one. For example, go. The verb, the verb go in present, in past, went. Go, present, went, past. It's completely different, ¿no? Es en los verbos irregulares donde nos complican las cosas porque hay verbos que quedan iguales. Hay otros verbos que, como se dan cuenta acá, cambian una sola letra. Hay otros verbos que cambian completamente. ¿Bien? Go pasa a ser went. Entonces, para eso, in English, there is a list of irregular verbs. Hay una lista de verbos irregulares. Esa lista es larguísima. Aquí hay unos. Yo les estoy compartiendo unos, no son todos. Hay más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, voy a hacer una oración. Tengo acá, voy a hacer una oración con un verbo. El verbo write.
por ejemplo. Write. Everybody knows that write es escribir, ¿no? Entonces yo voy a decir, yo escribí en tiempo pasado. Entonces yo necesito cambiar este verbo a tiempo pasado. ¿Qué hace uno cuando va a hacer esa operación? Entonces uno tiene que identificar si este verbo, write, es regular o irregular. ¿Cómo lo hace uno? Entonces uno tiene que ir a buscarlo acá en la lista. Acá vamos y lo buscamos y mira, acá está en la lista. Entonces me dice que write, present, wrote, past. En la lista me dice que el verbo write en presente queda wrote en pasado, ¿sí? Entonces ahí ya puedo decir ya, I wrote a message to my friend. I wrote a message to my friend. Yo escribí tiempo pasado, ¿no? Un mensaje para mi amigo, ¿sí? De esa manera lo hacemos. Ahora, tenemos otro verbo. Yo digo, el verbo es travel. Travel means in Spanish viajar, ¿no? El verbo viajar. Entonces, yo necesito hacer una oración con travel. Yo necesito decir, yo viajé la semana pasada, el año pasado, el fin de semana pasado, lo voy a decir, ¿cierto? Es que tengo que hacer, saber si este verbo es regular o irregular. ¿Qué hacemos? Entonces, cojo este verbo y lo busco en el listado. Voy acá a la TE. Están organizados alfabéticamente. Cheer, tell, think, through, understand. No está. Como no está, quiere decir que es un verbo regular. Si no está en la lista de verbos irregulares, quiere decir que es regular. ¿Y qué le hago a los verbos regulares? Ed. I traveled to France last week. Y ahí me quedó la oración. I traveled to France last week. Yo viajé a Francia la semana pasada. ¿Sí? Then, you have to identify if a verb is regular or irregular. But the difficult part is that you have to learn by heart these verbs. La parte difícil es que nosotros nos tenemos que aprender de memoria estos verbos. Entonces, siempre uno aprende son los irregulares, ¿no? Porque son más poquitos. Los regulares son más. Entonces, uno aprende los verbos irregulares. Y pues toda persona que sepa inglés y que hable inglés fluidamente se tiene que saber los verbos. Uno pues, eso lo hace automáticamente, ¿no? Uno ya sabe los verbos irregulares, entonces no sabe, voy a hacer una oración con tal verbo. Ese verbo es irregular, entonces el pasado es así. Ese verbo es regular, no está en la lista, entonces tengo que agregarle ed. Eso lo hace uno automáticamente, ya con el tiempo. Pero entonces toca aprenderse estos verbos, ¿sí? Y siempre lo vamos a encontrar así en esas tres columnas, que es el presente, la primera, el pasado, y la última columna, past participle, es el pasado participio, que es la terminación ado, edo, ido del español, ¿no? Por ejemplo, begin es el verbo empezar, presente, empezar en pasado, o sea, empezó, empecé. Y acá sería empezado, ¿no? Esa es la última columna. Pero en el tiempo que estamos en past simple, tenemos que utilizar esta segunda columna nada más. ¿Listo? Entonces, he ahí el detalle de este tiempo. O sea, utilizarlo muy fácil. La situación o el complique es la lista de verbos. Esta lista que debemos aprender. When I was studying English in the college and at the university, I had to learn by heart these verbs. Of course, I have to do it. And the teacher made some evaluation about the verbs. And they say, for example, they say, be, what is the past simple of be? Was where I have to answer. ¿No? Yo les decía, cuando yo estaba estudiando, a uno le hacían evaluación hasta de los verbos. Entonces, el listado de verbos lo dividían en 2, 3 partes y uno le decían, bueno, le vamos a evaluar del 1 al 20, por ejemplo. Entonces, uno tenía que aprenderse a 20 verbos de memoria. Y le decían a uno, bueno, le decían el verbo en presente y uno tenía que contestar con el verbo en pasado. ¿Sí? Y eso, pues, puede avanzar mucho la pedagogía, la didáctica, pero ahí sí no hay forma de cambiar eso, toca aprendérselo de memoria. Hay cosas que toca aprendérselas de memoria y esto es una de esas. Tenemos que saber, aparte del significado del verbo, tenemos que saber cómo es el pasado. ¿Ok? So, that's the key.
That's the key when we are talking about past. Okay. Let's see another exercise here. Let me see irregular here. We have irregular verbs. Here we have some examples of irregular verbs. It's very common to see or to hear these verbs. The verb to be in past. The verb to be in past. So we have here to be, was, were. Huh? Oh, verb to be was, were. Huh? Begin. The verb begin in past is began. The verb break is an irregular verb and the past is broke. Yes, it's different. Let's see if you know some of these verbs. Anyone knows the past of this verb, bring? Si o sea, viéndolo, ustedes pueden deducir cuál es, ¿no? Porque los cambios, miren, por ejemplo, acá si el cambio fue completo, ¿no? Pasó de be a was, were. Pero hay algunos donde el cambio es más pequeño, por ejemplo, acá cambió solamente la I por la begin, began. ¿No? Break, broke. Bring, ¿cuál podrá ser? No one knows? Brought. Brought, yes. Build. Build, mire, build. Build. Solo cambia la D por la T. ¿Sí ve? Buy. Buy es el common verb. Buy es el verbo. ¿Cómo qué verbo es? Comprar. Comprar. Yes, comprar. In present, ¿no? In present. I buy bread every day. I buy bread every day. ¿Qué compro todos los días? Pan. Pan, yes. And here, if I'm going to change to past, buy, bought. The past of buy is bought, bought. So, for example, my mother bought a new car last week. My mother bought a new car last week. ¿Qué compró mi mamá? Un carro la semana pasada. Yes, that's correct. Yes. Come, came. Do, did. Draw, drew. And the last one, drink, drank. Yes. Drink, common verb, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio. Lo dejo acá, por ejemplo. Muy sencillo. Let me see the participants here. Participants here. For example, Camilo. Camilo Rosero. Hey, Camilo. Yes, teacher. Camilo, I'm going to give you a verb. The verb is drunk in past, no? Drunk. Drunk. Can you make a sentence with this verb in past, of course? Perdón, profe, no lo entiendo. Can ¿Le you puede make a repetir? sentence? ¿Puede hacer una oración con ese verbo in past, en pasado? Yes, yes. I drank coffee in the morning. And coffee. Sorry for the capital letters. I drank coffee in the morning. That's right. That's all. ¿No? Entonces recordemos, nosotros tenemos el verbo drink, podemos saber que el verbo drink es tomar, ¿no? Pero yo necesito hacer la oración en pasado. Yo necesito saber si este verbo es regular o irregular. Si no lo sabemos todavía, entonces tenemos que buscar en la lista. Venimos y buscamos en la lista y acá está el verbo, mira, drink. Y acá nos dice la lista que el verbo queda drank, ¿sí? Voy a colocar I drank coffee o coffee with double E. Coffee in the morning, ¿no? Coffee in the morning. Remember that in English there are three words, three similar words.
En inglés hay 3 palabras que tienen el mismo significado, ¿no? Café, coffee, and brown, ¿no? The first one, café, es el sitio, the place, la cafetería, ¿no? Coffee is the beverage, what you drink, coffee. And this one, brown, what is it? What is brown? Colors. Okay, the color, right. 3 of them, café, coffee, and brown means the same in Spanish, café. But café is the place, coffee is the beverage, what you drink in the morning, and brown is the color, okay? We have to take into account that. That's right. And so that's very easy, the simple parts. The difficult part, the hard part, is to know what are the irregular verbs. Which verbs are irregular and which not irregular. Now, in this presentation, this PowerPoint presentation, you can see some time expressions for the past tense. Estas son algunas expresiones de tiempo para el pasado. Son indicadores de que la oración que ustedes están viendo o que van a construir está en pasado. The first one, last. Last means pasada. So when we say last night, decimos la noche pasada. O en español, ¿cómo decimos? En vez de decir la noche pasada, ¿qué decimos en español? ¿Cómo lo decimos? Anoche. Anoche. Last week. La semana pasada. Pasada. Last weekend. El fin de semana pasado. Last month. El mes pasado. Last year. El año pasado. O podemos decir con los días, ¿no? Last Monday. El lunes pasado. Last Tuesday. El martes pasado. Last Saturday. Sábado pasado. Siempre que encontremos este last, sabemos que estaremos hablando de tiempo pasado. Otra. Ago. Ago means hace. 10 minutes ago. Entonces acá es cuando nos dicen que el inglés todo al revés, y en este caso sí. 10 minutes ago, hace 10 minutos. ¿Okay? 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. And a year ago, hace un año. Okay? And the last one, yesterday. Today is Thursday. Yesterday was Wednesday, no? So yesterday, we can say yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, the parts of the day, no? Ayer en la mañana, ayer en la tarde, ayer en la noche. Or we can say the day before yesterday. The day before yesterday. What does it mean? The day before yesterday. What do you think? ¿Qué será eso? The day before yesterday. Antes de ayer. Yes. In English, no, in Spanish, nosotros decimos antes de ayer, es la forma correcta, ¿no? Pero nosotros lo abreviamos y decimos antier. ¿Cierto? Es la forma correcta antes de ayer, pero nosotros decimos antier. Para ellos decir antier, ellos tienen que en inglés dicen the day before yesterday. Todo eso lo dice. The day before yesterday. And the last one, yesterday night. La noche de ayer, entonces anoche, igual. Last night y yesterday night es lo mismo, ¿sí? Entonces estas son expresiones que nos sirven para formar pasado. Y siempre que hagamos estas expresiones, entonces estaremos hablando en tiempo pasado. ¿Okay? Profe, Tell me. yo tengo una duda. Cuénteme, tell me. Hay oraciones o hay frases en las que se usan dos verbos. Entonces, por ejemplo, ponen el was, que es el verbo to be, pero el otro verbo va con ed. Bueno, pues uno dice, bueno, ahí está en pasado, pero a veces veo el was y el verbo está en Hay un ejemplo. en la forma base. Entonces no entiendo. Este es un ejemplo de lo que me está diciendo usted. I was accepted. Ambos son verbos. Was, el pasado del verbo to be. Accepted, el pasado del verbo aceptar. ¿Cierto? Pero
Eso ya, pues, es un tema gramatical que es un poco más complejo porque uno debe saber más cositas. Por ejemplo, que este ahí está cumpliendo la función de verbo, el was, pero este no está cumpliendo la función de verbo, porque está diciendo aceptado. Entonces, ahí no está cumpliendo la función como tal de verbos que fuera diferente, por ejemplo, si yo tengo esto así, I accepted, yo acepté, ¿sí? Yo acepté. Ahí estaría como verbo, pero acá no está como verbo, ¿no? Ahí este no está como verbo. Pero se le agrega ed porque la terminación ed oído, aceptado. Yo fui aceptado en la universidad inmediatamente, ¿sí? Sabes que eso sí ya es, o sea, cuando uno estudia un idioma, English, French, Italian, portugués, entonces hay cosas que uno necesita empezar a aprender, cosas que uno no, nosotros aprendemos, nosotros sabemos español, ¿cierto? Pero nosotros cuando estudiamos desde primaria y bachillerato hay una asignatura que se llama español. Y en esa asignatura de qué se encargan de enseñarnos, cosas que son fundamentales. Y cuando vamos a aprender un idioma extranjero, pues ahí caemos en cuenta de eso. Por ejemplo, identificar qué es un verbo, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un adverbio. Esas son cosas importantes. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que eh, hay que ver ya con más profundidad en un nivel más avanzado para saber que acá en este caso ese accept no cumple la función de verbo, ¿no? ¿Sí? Son cositas que toca ir aprendiendo poco a poco. Pero entonces yo podría decir que cuando se acompañan esos dos verbos, muy posiblemente el verbo to be es el verbo que es en la Ese oración es el y verbo el otro, principal. exacto, sería el verbo, o sea, pero Sí, digamos en general puede pasar que ese sea el verbo principal si está sí, en la oración. sí. Y hay otros casos, vamos acá a dar un ejemplo, el verbo start. ¿Sabemos qué significa el verbo start? Los que juegan Iniciar. iniciados, los que están en el computador, los que juegan videojuegos, ¿no? Start es el verbo inicial. Hay veces que hay dos verbos, por ejemplo, to bring. Hay dos verbos, pero el primero es el que está en pasado. En este caso, la oración está en pasado, el segundo verbo está en presente, ¿no? Pero es que aquí, pues, es que no es como muy agradable explicar esto porque es muy un tema gramatical. Yo empecé a tomar. Esa sería la traducción que haríamos de esa oración. Es started, es el verbo principal de la oración y es el verbo que está en pasado, por eso es está en pasado. Drink, acá está en su forma normal, ¿sí ve? No está en pasado, está en su forma normal, por eso entonces acá está con ar, el, oír, ¿no? Ar, el, oír, que es el infinitivo. Lo que pasa es que yo les digo esas dos, pues, puedes que los confundan más porque decirles que el infinitivo, pues los infinitivos de los verbos son los que terminan en ar, el, oír, ¿no? Es cuando están sin conjugar los verbos. Go es el verbo ir, ahí está en infinitivo. Ya cuando yo digo I go to the office, yo voy a la oficina, ahí ya está conjugado, no está en infinitivo, ¿sí? Pero pues no es como muy chévere enseñar esto porque es muy tema de gramática y hay que saber entonces, como decir, qué es un verbo, qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, porque ahí en este caso hay en algunos casos donde un verbo pasa a ser un sustantivo o un verbo pasa a ser un adjetivo. ¿Sí? Ok. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Yes or no? No? Gracias. Ok. Doesn't matter. Okay, and now we are going to explain the negative form. The negative form. In English, in past, in English and in past, in order to make negative sentence, in order to make negative sentence in past simple, we have to use did. Did is an auxiliary verb for past simple.
Siempre que encontremos este did, sabremos que estamos hablando en tiempo pasado. Tiempo pasado. Okay, look at the example. I have a sentence here. Okay, I have a verb. Let me see a verb. Swim. Everybody knows the verb swim, ¿no? Nadar. Pero voy a hacer la oración en pasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no conozco, si es un verbo regular y irregular, vengo y lo uso acá. Swim. Acá está, mire. Él me dice que es un verbo irregular y que el pasado es swam. Entonces, tengo que hacer my son swam in the pool. Yes. Okay. This verb, this sentence is in past, ¿no? My son swam in the pool yesterday. Mi hijo nadó en la piscina ayer. Pues yo quiero hacer la oración en forma negativa. Para hacer la oración en forma negativa en English, I have to say my son did not, ¿no? When we find did not, is like no, la forma negativa, es decir, no. Pero ya nos indica que la oración está en pasado. My son didn't. Y acá miren lo que pasa. Swim in the pool yesterday. What happened here? Here, affirmative sentence. Here, negative sentence. ¿En qué tiempo están las dos oraciones? En pasado. Acá, el verbo está en pasado. Acá, el verbo está en presente. ¿Por qué? Porque ya el did me indica que la oración está en pasado. Entonces, cuando va el did, el verbo va en presente. Cuando no va el did, el verbo va en pasado. Y acá el did not, yo lo puedo utilizar así o lo puedo unir, ¿no? Recordemos que en inglés se utilizan mucho las contracciones didn't, ¿no? My son didn't swim in the pool yesterday. Entonces, ¿esto cómo lo traduciríamos? Mi hijo no. ¿Ok? No nadó, ¿cierto? No nadó en la piscina ayer. Okay. Another example. Let's see another example. The verb work. Si no sabemos si es regular o irregular, tenemos que ir a buscar una lista. Buscamos acá por la wake, wear, weep, win, write. No está. Si no está en la lista, quiere decir que es un verbo regular. Al ser un verbo regular, es my father. ¿Qué le hago? Ed porque es un verbo regular. My father worked in the factory 10 years ago. My father worked in the factory 10 years ago. Mi padre, ¿qué hizo? Trabajó, ¿no? Tiempo pasado. En la fábrica. ¿Hace cuánto? Hace 10 años. ¿Sí? Mi padre trabajó en la fábrica hace 10 años. Está en pasado, afirmativa. Vamos a pasar a la negativa. My father, in order to change to negative form, did not or didn't. And the verb work in the factory 10 years ago. Both sentences in past. Ambas oraciones están en pasado. Forma afirmativa, no va el did, verbo va en pasado. Forma negativa, va el did, didn't, la negación, y el verbo va en presente. ¿Sí? Did you understand? ¿Sí entendíamos? ¿Está claro? ¿O no? Sí, profe, sí, señor. Entonces, Yes, ahí teacher. está la It's very forma. difficult, but Yes, it's a little difficult to use, but it's important to know the regular and irregular verbs. And then to take into account that if we use did, the verb is in present. No did, the verb is in past, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Primero los verbos, cuáles son los regulares y cuáles no. Y después, recordar siempre que si estamos utilizando el did, el verbo va en presente. Si no estamos utilizando el did, el verbo va en pasado. Y yo le estoy diciendo acá que el did, ¿no? Porque en las oraciones, eso lo vamos a ver dentro de 8 días, en las oraciones interrogativas, en las preguntas, no vamos a decir didn't, como esta, sino que se pregunta es con did, nada más. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo, cuando utilizamos el did, verbo en presente, no did, verbo en pasado. ¿Ok? Ujú. Entonces, so, let's do this exercise. The tourist spoke English. The negative form de didn't, ¿no? Mire, utilizamos el didn't para negar y el spoke es el verbo, ahí ya está en pasado, y este speak es el verbo en presente, ¿sí? Y es un verbo irregular. Casi vamos y lo buscamos. Speak, mire, está. Speak presente, spoke pasado. Por eso acá, la oración negativa, los turistas hablaban o hablaron inglés. Y acá ellos no hablaban pasado español, ¿sí? No va el did, verbo en pasado. Va el did, verbo en presente, ¿sí? Este que es un verbo regular. She cleaned the bathroom, ¿no? Ahí ya está en pasado. No está el did, entonces es como. Vamos a pasar la negativa, entonces utilizamos el didn't y el verbo nos queda en presente sin la ed. ¿Sí? Let me see another one. Nos cargó esta. Esta. The woman knew the way. Este verbo está en pasado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma negativa correcta? Didn't know, doesn't know, didn't know, or didn't know. What do you think? 1, 2, or 3? The Three. correct is the 3. 3. Right. That's right. No es el pasado y el presente es no, ¿no? Another one. Ask me. ¿No? Entonces, vamos a hacer la forma negativa. She asked me some questions. ¿Cuál será? 1. 1, 2, or 3? 1. 1. Didn't ask, ¿no? La negación en pasado, el didn't, al verbo es regular, le agregamos ed, como va el didn't en la negación, entonces le quitamos la ed. Didn't ask. Okay, another one. The match began at 7. El verbo es began, ¿no? Began. Eso es un verbo irregular. Si vamos y lo buscamos acá, began. Acá está, began. Ese es el pasado. El presente es begin, ¿no? Begin. Entonces, ¿cuál es la respuesta? What is the correct answer? 1, 2, or 3? Didn't began, didn't begins, or didn't begin? 3. 3, right, ¿no? La negación, el didn't, y el verbo en presente porque va el didn't, ¿no? Acá diremos, the match began at 7, el partido empezó a las 7, y acá, este no empezó a las 6:30. Okay, another one. I did my homework. Okay, this is acá nos complicamos un poquito más. Vamos a hacer esto precisamente. El do, ¿qué verbo es? What does it mean in Spanish? ¿Qué verbo es en español el do? Hacer. Ser. Hacer, ¿cierto? Yo digo, I do my homework. Yo hago mi tarea. I do my homework. Va a decir, yo hice mi tarea. Entonces tengo que coger este verbo y cambiarlo a pasado. Para cambiarlo a pasado tengo que saber si es un verbo regular o irregular.
Yo vengo y lo busco acá, y acá me dice que do es el verbo regular, el do es el presente y did es el pasado, es decir, que es un verbo irregular, es decir, que tengo que utilizar el did. Entonces, para decir yo hice, tiempo pasado mi tarea, es I did my homework. Y nos complicamos la vida. I did my homework. ¿Sí ven? Entonces acá tenemos I do my homework, present. I did my homework, past. Y ahora voy a decir, yo no hice mi tarea. I, para hacer la negación, ¿qué dijimos que utilizábamos? El didn't. ¿Cierto? Y después acá my homework. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace Do. falta ahí? El do. ¿No? ¿Por qué? Porque este es el did en pasado, el verbo hacer en pasado y acá está el verbo hacer en presente. ¿Por qué? Porque acá este es el verbo, no el auxiliar, ¿no? Acá yo le estoy diciendo que did es un auxiliar, ¿no? El auxiliar acá es este, didn't. Acá este didn't significa no. Yo no. Y este es el verbo hacer. Yo no hice mi tarea. Y acá yo hice mi tarea. ¿Okay? A little complex. But the time is up and next Thursday we're going to do exercises. Many exercises in order to check if you have understood everything about the simple past. Okay? So see you next Thursday at 6. Be prepared to do a little, or no, a little, no, many exercises next week. Okay, so that's all for tonight, guys. It was a pleasure. And I hope to see you next Thursday at 6 p.m. Listo, entonces, dentro de 8 nos veremos a las 6 y estaremos realizando ejercicios de este pasado simple. Hoy les di la teoría. Dentro de 8 días estaremos Okay, haciendo teacher. ejercicios. Okay? Okay. Thank you So very have a much. good night, sweet dreams. Thank you. Okay, Good night. teacher. all. Bye. Thank you. Thank you, teacher. Thank Good you. night. Thank you.